Estos versículos se llaman nada oculto que no haya de ser manifestado. Dice la palabra de Dios, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con la que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Amén, hermanos. Gracias. Gracias, hermanos. Gracias a Dios por tener la oportunidad una vez más de estar aquí dando mensaje. Mi hermano Jorge ha estado dando seguimiento a este libro de Marcos. Y bueno, pues el día de hoy nos toca ver esta porción de la Biblia. Vamos a iniciar con una oración. Padre bendito, cuántas gracias te damos porque nos das la posibilidad, Padre, de seguir escudriñando tu palabra, Padre, de seguir desmenuzándola, Padre, de tal forma que podamos nosotros entender, comprender, Padre, el significado de estar aquí como creyentes, como cristianos, el significado y la responsabilidad que tenemos, Padre, delante de ti. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, Padre, quita cualquier distractor en este momento, Padre, y permite que podamos poner toda nuestra atención y que nuestro corazón, Padre, esté dispuesto, Padre, para recibir justamente este mensaje y que sea de utilidad en nuestra vida como creyentes, Padre. Gracias te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y bueno, pues le puse como nombre a este mensaje, al final la verdad siempre saldrá a la luz. Es algo muy evidente, mis hermanos, que a veces pues es complicado entender, pero bueno, estos textos ya los hemos leído quizás en otras ocasiones. Yo creo que muchos de los que hemos leído la Biblia durante un año hemos pasado por ahí, pero de pronto pasamos muy rápido y no los tomamos muy en cuenta. Por eso es que es importante que los mensajes siempre estén basados en una porción bíblica para que lo veamos con detalle. Entonces hoy vamos a ver Marcos 4, del 21 al 25. Y bueno, pues lo vamos a ir desmenuzando, como ya lo mencioné, y me parece de importante relevancia, mis hermanos, como cristianos, ya que quizás nos deja muy claro precisamente el mensaje sobre las acciones que debe uno desarrollar para dar a conocer las buenas nuevas del Evangelio de Jesús. Palabras claves de este mensaje, mis hermanos, que yo encontré es la luz, claridad. Obviamente habla de los hijos de Dios. Ocultar, esconder, para los ilusos que creen que nunca se sabrá la verdad. Oír, escuchar, para todos los que se tapan los oídos para no escuchar, o para los que escuchan pero no sabemos cómo escuchar. Mirar, observar, para aquellos que están viviendo en tinieblas y que no pueden ver porque tienen un velo en sus ojos. La abundancia, la escasez, es una sabiduría sobre la administración y la poquedad, justamente. En primer lugar, lo que vemos en es que estos dichos del Señor Jesucristo los repitió en otros pasajes para diferentes situaciones, o sea, son dichos que Jesús ya los había manejado en nuestra condición, con un sentido, con un propósito. Y han sido dichas estas palabras en esta porción de la Biblia, y en particular se subraya la responsabilidad que tiene cada persona que escucha las parábolas. Sería maravilloso que muchas personas lograran captar el mensaje de Jesús por medio de este medio tan utilizado por Jesús. No obstante, considero que de manera especial le están dando a todos aquellos que han declarado su fe en Jesús. La semana pasada, como recordará nuestro hermano Jorge, nos habló de la parábola del sembrador, y siguiendo basados en el libro de Marcos estaremos viendo algunas otras parábolas también.
Hermanos, tengo dos preguntas que me hago y las extiendo a ustedes también. ¿De qué manera estamos usando lo que aprendemos? ¿Qué efecto tiene en nuestras vidas? Todo lo que he escuchado sobre la palabra de Dios lo guardo y no lo pongo en práctica. Quizás es común que nos hagamos estas preguntas constantemente y que a veces ni nosotros mismos logramos encontrar la respuesta correcta. Creo que es un reto rebasar justamente los objetivos que como cristianos tenemos: obedecer, practicar todo aquello que nos manda precisamente el Señor. La primera cosa sobre la que vamos a hablar es sobre un hecho evidente: la luz. Debe de alumbrar. Jesús siempre procuraba dar ejemplos, si se dan cuenta, yo creo que muchos lo consideramos así, sobre cosas que estaban a nuestro alrededor. Él no andaba buscando cosas imaginativas o cosas que la gente pues, no las conociera y estuviera pensando de qué estaba hablando Jesús. Entonces él siempre se basaba en ese tipo de situaciones para que fuera más fácil entender lo que él nos estaba tratando de decir. Recordemos que Dios, mis hermanos, de verdad, se caracteriza porque es claro, directo y no es un Dios de confusión. Dice el texto 21, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Dice la pregunta y dice el texto. Seguramente algunos ya saben que el almud, esto creo que lo vimos en fechas pasadas o lo ponemos a investigar, porque nos queda largo, era una antigua medida de capacidad para áridos, cuyo valor oscilaba entre 4.5 y 11 litros según el lugar y la época de uso. Los áridos son granos, legumbres y frutos secos a los que se aplican medidas de capacidad. Físicamente se trata de un recipiente cuadrado, hecho de madera, como si se tratara de un cajón. El ejemplo que pone Jesús es una exhortación para testificar sobre las verdades que hemos recibido y no son para juzgarlas, no son para que las pongamos en esa vasija, en ese cuadro, a donde podríamos poner la luz y pues por supuesto que ahí se perdería la luz. Ese es el ejemplo que nos pone. Entonces así sería muy absurdo encender la luz y colocarla debajo de ese almud o debajo incluso de una cama. Así de absurdo es que un cristiano oculte su fe y no la comparta. Ese es el comparativo que nos está poniendo ahí Jesús. Como sabemos, en aquella época, por supuesto que no había luz eléctrica, no es como hoy que podemos acceder a un switch y prender la luz. Era necesaria justamente la luz, por eso Jesús se basó en eso. Así es que por las noches se ayudaban alumbrando con lámparas fabricadas a base de barro, con dos orificios, uno grande para colocar el aceite, se le ponía aceite, y otro pequeño por donde salía un pequeño mechero. Para que se den una idea de la forma de este artículo, piensen en la lámpara mágica de Aladino. Aunque esta la presentan de latón, como dorada o de oro, pues es más o menos algo así. Nada más que este objeto estaba fabricado en barro. Era una cosa similar, pero una cosa de barro, y se colocaba en cierto lugar a donde no pudiera causar algún problema. Era un objeto muy sencillo, pero era de gran utilidad justamente en la oscuridad. Hermanos, en la parábola de los pisos diferentes, aprendimos que el verdadero creyente debe de dar fruto, como dice Marcos 4:20. Y estos son los que fueron sembrados en la buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100%. El día de hoy vamos a aprender otra verdad, no menos importante, mis hermanos. El verdadero creyente debe de dar luz, debe de alumbrar, debe de estar colocado en un lugar estratégico, en un lugar central donde pueda iluminar y disipar las tinieblas del mundo actual. Los creyentes hemos sido llamados a ser la luz del mundo, dijo Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hermanos, debemos de responder afirmativamente a este llamamiento que el Señor nos hace. Debemos de ser la luz y alumbrar al mundo. Esto
se hace hincapié aquí en este texto, en el carácter visible que debe de tener el cristiano en su vida. Que los demás puedan ver lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, cómo el Señor nos ha salvado, cómo el Señor nos ha transformado cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No hay lugar para que el cristiano se esconda o no dé testimonio de quién es. Esto sería una contradicción, estaría en oposición en el llamamiento a ser luz. Esto lo vamos a ver más adelante. Otros deben de apreciar lo que el Señor ha hecho en nosotros, no para nuestra propia gloria, porque eso sería o es el error común en muchas personas, en muchos hermanos que piensan que pueden ellos llegar a un nivel muy alto solamente para llenar su ego. No, mis hermanos, esta es para la honra y gloria de Dios, justamente. Una vez más, mis hermanos, Jesús nos enfrenta con estos pasajes y nos obliga a formular preguntas a veces incómodas. ¿Acaso saben las personas que nos rodean en la familia, en el trabajo, en la escuela, en nuestro vecindario, que somos creyentes? Algunas personas que están cercanas a nosotros saben que somos creyentes, saben que somos cristianos, que venimos a una iglesia. Esto es algo que a lo que el texto nos está llamando. Si antes nos preguntaba, ¿somos verdaderos creyentes? ¿Damos frutos? Lo veíamos en la parábola anterior. Ahora está preguntando, ¿somos verdaderos creyentes? ¿Damos luz? ¿Estamos alumbrando? ¿Acaso estamos manifestando el conocimiento a la gloria del Señor a otras personas? Mis hermanos, no basta solamente que la gente se dé cuenta que también seamos creyentes. Por supuesto, eso es el primer paso, ese es el primer lugar. Pero no es lo único, porque debemos de dar un buen testimonio. De lo contrario, sería mejor callarse, mejor quedarse callados y, como dicen por ahí, ser de la secreta, porque si no vamos a quedar mal. ¿Sí? Un cristiano debe de vivir y actuar de manera congruente. En pasados mensajes he mencionado la necesidad de examinarnos constantemente. No basta con hacerlo solo una vez. Así como las circunstancias cambian, también nuestras experiencias y luchas. Esa autoevaluación nos ayuda a trabajar en las áreas donde nos sintamos débiles o vulnerables. El Señor hará lo necesario para fortalecernos y salir adelante. Es verdad que quizás a veces es difícil dar testimonio de nuestra fe. También es verdad que hoy, viviendo en un mundo corrompido, degradado y devastado por ideologías demoníacas, porque no es otra cosa lo que estamos viviendo actualmente, cada vez nos cuesta más trabajo honrar a los que viven en penumbras. Hoy más que nunca, no importa cuánta inmoralidad, cuánta falta de valores y principios hay en el mundo, Jesús nos puso reglas para que no dejemos de predicar el Evangelio. Él solo dio las instrucciones para llevar la luz a todos los confines del mundo. Y no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. A veces prendemos la televisión, pasamos por donde están los puestos de periódicos, escuchamos las noticias y de verdad que, Dios mío, dice uno, ¿qué vamos a hacer? Platicando con mi hijo decíamos, está complicado para que se cambie. Pero eso no significa que vamos a bajar la guardia, eso no significa que nos vamos a derrotar, eso no significa que nos vamos a volver también del bando de los rudos, caray. Existen otros casos, mis hermanos, que son delicados. Hablamos de aquellos donde nuestros hermanos, desde tiempos inmemoriales, enfrentaron persecución y con violencia y crueldad fueron encarcelados, masacrados, linchados solo por tratar de llevar la verdad a los hombres. Lamento decirles que esto aún sigue ocurriendo en muchos países musulmanes, en muchos países que hay en el otro lado del Atlántico, mis hermanos, musulmanes, budistas, hinduistas, espiritistas. Aquí en México tenemos el problema de la gente que idolatra la Santa Muerte y que es algo intocable para ellos, porque si uno les habla mal de Dios, aguas, nos estamos metiendo en un grave problema, mis hermanos. Entonces, muchos hermanos tienen que vivir escondidos en otros lugares solo por el hecho de ser cristianos. Sacar una Biblia en otro país, mis hermanos, en otro sitio es peligroso.
De verdad que yo admiro la labor de todos nuestros hermanos misioneros. Sigamos orando por ellos siempre, siempre. A todos los predicadores que van a otros países, hay que orar por ellos, por su valor y tenacidad, por su ejemplo para nosotros. No dejemos de orar, hermanos, por ellos. Tal vez cada uno de nosotros debemos plantearnos este asunto como un reto. Si nos cuesta porque nos da vergüenza, si nos cuesta porque no sabemos cómo hablar, siempre cabe la posibilidad, y es lo que debemos hacer, de pedir que el Señor nos ayude, nos dé las palabras, nos abra las puertas, nos dé las oportunidades para hablar a otros. Esto es algo que podemos iniciar a darle continuidad si lo hemos dejado de hacer. El creyente debe de dar fruto, no puede quedar estéril, mis hermanos. El creyente debe de dar luz, debe de transmitir el conocimiento de la verdad de Dios. Para eso somos creyentes, para glorificar a Dios y hablar de Él, para que otros puedan ver en la luz de la vida, como dice Juan en el capítulo 1, no debemos de avergonzarnos ni ocultar quiénes somos o a quién servimos. Somos cristianos y servimos a Dios del cielo. Mis hermanos, no tendría ningún sentido llenarnos de información, acumular conocimiento de Dios para nosotros mismos, para llenar nuestros cerebros. Esto no tiene sentido. El Señor nos da para poder compartir, para que nosotros podamos repartir a otros. Dios nos da el conocimiento de su gracia y de su verdad para transmitirlo a otros. El mundo lo necesita. El mundo está viviendo en la ignorancia de Dios. Tienen ideas muy transgiversadas de quién es Dios, totalmente erróneas. Han escuchado muchas cosas, pero no conocen a Dios, y muchas de las cosas que escucharon son de lo que no son falsas, viven en tinieblas, en oscuridad, necesitan la luz. ¿Y quién se las va a llevar, mis hermanos? ¿Quién se las va a llevar a todas esas personas? Justamente todas estas conocimientos y todo lo que nosotros hemos aprendido. Solamente son los cristianos, aquellos que hemos recibido la palabra de Dios y reconocido al Dios del cielo. ¿Quién va a hablar a este mundo de este Dios maravilloso? Y van a hablarle bien al mundo, le van a dar información exacta, precisa. Aquí no hay vuelta de hoja, pues tendrá que ser necesariamente la iglesia. Así que nosotros tenemos esta gran responsabilidad. Eso es justamente lo que se menciona en este texto. No podemos guardar o esconder la luz simplemente porque si no podemos alumbrar a los demás, significa que si escondo esa luz, yo mismo estaré limitado a mi visión. Yo mismo no podré ver justamente lo que Dios quiere para mí. Entonces, mis hermanos, viviendo justamente en este mundo tan complicado, tan difícil, mis hermanos, no puedo alumbrar únicamente yo solo, sin que el reflejo les llegue a los demás. Nuestro testimonio es básico para que los demás puedan ser alumbrados. Esto es justamente lo que Jesús quiere, que compartamos por medio del conocimiento que tenemos de Dios. Es muy importante que veamos la conexión que hace Jesús primero con el Talmud, hablando de los negocios en el tiempo actual y de cómo hay cosas que pueden reflejar la luz. Pero quizás nos tengamos detrás de nuestro trabajo. ¿Y por qué hablo de esto? Porque la conexión que hace es justamente como es una medida que se tomaba en aquella época para cierto tipo de productos, granos, leguminosas y cuestiones de ese tipo. Entonces se hablaba quizás de los negocios, que no podemos esconder nosotros la bendición cuando se trata de la gente que está alrededor de nosotros. Entonces, hay muchas personas, mis hermanos, que quizás tengan prosperidad, que tengan muy bienestar, mis hermanos, pero lamentablemente, mis hermanos, a veces los creyentes le dan tanta importancia a las cosas materiales que se afanan para tener más y más y no brillan como la luz que deben de ser. ¿Cuántos creyentes están tan atareados de vivir y dedican tantas y tantas horas al trabajo, mis hermanos? Están entregados en el cuerpo y alma a sus trabajos que nunca tienen tiempo para las cosas del Señor, para leer su Biblia, para orar, para ir a la iglesia, para servir al Señor en los ministerios propios de la iglesia.
¿Cuántas personas hay en este momento así, mis hermanos? Esto se ha convertido en un problema actual, no es nuevo. Desde hace tiempo los trabajos han sido muy complicados, mis hermanos, y no quiere decir que la situación sea fácil. El mercado laboral actual, mis hermanos, y los empresarios cada vez se han vuelto más exigentes. Podríamos decir, y hablando de la experiencia que tiene mi hijo particularmente, que existen muchos trabajos que son explotados, mis hermanos, que son sobreexplotados y les exigen demasiados, ya que tienen horarios de entrada, pero no tienen horarios de salida muchas veces. Y hoy todo se basa en estadísticas, en números, en resultados que cuando son buenos te felicitan, te dicen felicidades, lo hiciste muy bien y tuviste muy buen cierre de mes y bla bla bla, y qué bueno, te felicito. Pero cuando no se cumplen, muchos pierden el empleo, mis hermanos, o los condicionan, dicen para la próxima, si no cumples, te vas. Eso es un tema delicado. Pero Dios, estando en la situación que sea, nos protege. Dice 1 Corintios 7:21, ¿fuiste llamado siendo esclavo? Refiriéndose a que estoy llamado y ahorita estando en un trabajo donde me sobreexplotan, donde estoy complicado, no te dé cuidado, dice. Pero también, si puedes hacerte libre, procura lo más. Lo que quiere decir que si a lo mejor el trabajo me está exigiendo más de lo que debe y estoy perdiendo la bendición de asistir a la iglesia, de leer la Biblia, de servir al Señor, entonces quiere decir que allí hay algo que tenemos que hacer. Sé que no está así, mis hermanos, pero así es la situación. Así es que las buenas intenciones no bastan para lograr un objetivo. Perdón, mis hermanos, me perdí un poco. Bueno, nos tomamos en consideración que si tenemos un trabajo que nos esclaviza mucho, pero que es un buen trabajo, bueno, pues no se puede hacer otra cosa. Tendremos que aguantar un momento y ver la posibilidad en cualquier momento de cambiarnos. Pero no perdamos la visión de cambiar, de usar algo que sea compatible con la vida cristiana para que demos el tiempo necesario a nuestro Dios, a nuestra familia. Así es que, por muy ocupados que nos encontremos, pidamos el tiempo al Señor, pidamos que nos libre de un trabajo que sea así, para que no perdamos la comunicación con Él. Él no nos desampara, mis hermanos, Él nos asegura que siempre vamos a tener su cuidado. Y mis hermanos, no hay pretexto para esconder la luz del Evangelio para los que están entendidos. Ahora, hablando con esconder la luz bajo la cama, evidentemente se relaciona con la pereza espiritual. Uno pensaría, bueno, si pongo el candelabro o la lámpara abajo de la cama se va a quemar, ¿no? Se va a incendiar, pero bueno, pues ahí es precisamente que nos está indicando que no podemos estar más tiempo de lo que debemos en una cama. No es bueno la pereza espiritual. Existen muchos creyentes que tienen muy buenas intenciones, son perezosos, no avanzan y nunca llegan a nada. Existe un relato sobre un pastor, fíjense, al cual se le acercó un joven después de un sermón, el cual le dijo que lo admiraba mucho y que daría su vida por poder predicar como lo hacía este pastor. El predicador, un hombre anciano, ya de experiencia, le dijo: eso es exactamente el precio que tengo que pagar, mi vida entera para poder hacerlo como lo hago, preparándome, estudiando con devoción y de buen ánimo. Ese es el precio que te costaría llegar a predicar de la misma forma como lo hago yo. Entonces, literalmente le está diciendo que entregue toda su vida al Señor. Las buenas intenciones no bastan para lograr un objetivo. Que en México tenemos un dicho muy popular, mis hermanos, que dice: con la intención basta. Esa es una mentira. Cualquier hombre que crea esto jamás podrá lograr llegar a una meta, por lo que como cristianos no debemos de sentir pereza, debemos esforzarnos, prepararnos y cultivarnos en las cosas de Dios. No tenemos que tener solamente la buena intención, tenemos que hacerlo. Hay cosas que se pueden hacer sin tanto esfuerzo, son más simples y sencillas de lo que parecen, o más comunes también, mis hermanos, que incluso no es necesario estar capacitados o entrenados para realizarlas.
Pero cuando se trata de las cosas espirituales, estas requieren condiciones especiales para conquistarlas. Así es que no escondamos la luz debajo de la cama. Preparémonos, entrenémonos, mis hermanos, y estemos velando, ya lo hemos mencionado varias veces, para las cosas del Señor. Dice este texto que la luz sea colocada en un candelero, que era un artículo especial para sentar justamente en la lámpara, y este candelero debería de ser situado, por supuesto, en un lugar estratégico donde se lograra alumbrar y ambientar perfectamente los espacios de esa vivienda. Ya que hablamos de esos lugares, pues recordemos que eran lugares, habitaciones muy amplias, muy grandes. No es como los cuartos de hoy, que una cámara, dos cámaras, tres cámaras, no. Eran espacios muy amplios, muy grandes. Entonces, quizás se colocaba en alguna repisa, en algún saliente de la casa, en alguna piedra. La idea era que fuera colocada donde mejor pudiera alumbrar justamente ese espacio. Así es que la vida del creyente es buscar las oportunidades, buscar los sitios donde la luz del Evangelio se pueda extender, llevarla a otros que no conocen del Señor, no conformarnos únicamente con el ámbito en el que nos movemos regularmente. Es necesario indagar otras áreas de oportunidad fuera de nuestra zona de confort, esforzándonos y salirnos de nuestro círculo donde nos sentimos cómodos. Lo importante es llevar esa luz al lugar que es necesario que alumbre. Hermanos, dice a continuación el Señor, justamente en el versículo 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. En otros mensajes que di, hablé sobre aquellas cosas que se mantienen ocultas y que tarde o temprano se van a dar a conocer. No hay nada que esté escondido, mis hermanos. Quizás algunas cosas han tardado en salir más a la luz que otras. Hoy hay muchos mitos, hay muchas mentiras, hay muchos engaños o muchas fake news que ahora les llaman, que nunca se sabrá la verdad. Por ejemplo, el asesinato de Kennedy, el asesinato de Colosio, el asesinato de tantas personas o las cuestiones que hemos visto en el mundo que jamás han sido. No sé si sepan que en el caso Kennedy había una cláusula ahí que no podían abrir el expediente hasta 1930, hasta 2030, creo, si mal no recuerdo. Una cuestión así había sido. Porque sí conocían la verdad, sí sabían quién lo había matado, pero dijeron, lo van a abrir hasta acá para que yo creo que ya todos los que tuvieron responsabilidad ya estuvieran muertos. O sea, imagínense nada más. Y en el caso de Colosio, pues todos sabemos que pues ahí fue un ardid político, no fue un ardid de un muchacho que tuviera en contra de este personaje, pero sin embargo la verdad nunca se va a salir a flote. Pero algún día a lo mejor no nos tocará a nosotros, pero nos tocará a otros. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor en este Cristo? Puede referirse a aquel que tiene auténtica fe en el Señor. Tarde o temprano, deseo que más temprano que tarde, por supuesto, mis hermanos, su luz, esa luz que hemos recibido, va a ser proyectada a aquellos que no lo conocen. Es una interpretación. No hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Lo que hemos conocido de Cristo al final tiene que salir. No lo podemos esconder. Somos lo que somos si verdaderamente existe la fe auténtica en nosotros, pero puede referirse no a la fe, sino a la falta de fe. Me explico. Aquellas personas que asisten a una iglesia y que dicen ser creyentes, pero que realmente no lo son, o aquellos que no asisten a este lugar y que dicen serlo, pero no lo son. Pero tarde o temprano las cosas han de salir a la luz y la falta de fe de esas personas van a ser evidenciadas, porque tarde o temprano aquellos que se dicen cristianos no podrán ocultar lo que realmente son. Y si no son creyentes, eso también será evidente en cualquier momento. ¿Y por qué se va a hacer evidente, mis hermanos? Porque quizás van a pasar pruebas o van a pasar tribulaciones muy duras, en donde van a estar quizás clamando a Dios o van a estar pidiendo a Dios. Y si tú eres cristiano, yo no sabía, ¿y a poco tú crees en Cristo? Pero ve cómo te está yendo. O sea, son situaciones que les van a llegar tarde o temprano, mis hermanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. ¿Somos o no somos creyentes? Recordemos lo que sucedió con Adán y Eva, cuando pecaron y comieron del fruto del árbol prohibido, del cual Dios con claridad les dijo que no comieran.
Ellos desobedecieron cuando Dios los buscó, tuvieron que cubrirse con algunas hojas de higuera y se escondieron entre el huerto. Dios los busca y los encuentra. Vayamos al capítulo 3 de Génesis y leamos del versículo 1 al 13, que dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: que Dios ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, para no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto es interesante. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Hermanos, siempre todo sale a la luz. No hay nada que se pueda ocultar. Las verdaderas y las falsas profesiones de fe, no entiendo por qué muchos piensan que pueden vivir ocultando sus pecados. Así es que mejor es caminar siempre con la verdad, arrepentirnos, pedir perdón, luchar por ser transformados, mis hermanos, aunque a veces duela y sea muy difícil aceptar ese tipo de situaciones. Ahora, también este texto puede referirse a la luz como la verdad, sobre la verdad, porque la verdad sale a la luz porque es indestructible. Los hombres pueden negar, se pueden reír de ella, la pueden ridiculizar, pero la luz de la verdad siempre brillará y disipará todas las tinieblas que haya a su alrededor. A donde esté la luz, prevalecerá, se impondrá en cualquier lugar donde haya tinieblas. Al final, aunque muchas personas critican la palabra, se burlan de la palabra, la descartan, finalmente la verdad saldrá a la luz. Hermanos, después en el siguiente versículo el Señor hace un cambio y va a hablar sobre cómo escuchamos. Dice en el versículo 23: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Creo que esto lo hemos escuchado muchas veces, mis hermanos. Es muy común que volvemos. Y dice, parecería un ejemplo muy burdo, muy simple, pero aunque sea difícil de creer, pero en un alto porcentaje de hombres no sabemos escuchar, y me cuento dentro de ellos, mis hermanos, ese gran número. No sé si sea por la edad, puede ser ya por la edad, o a lo mejor nunca pude lograr vencer esa situación, mis hermanos. Pero a mí ya me sucede a menudo y me ha causado problemas. No poner atención cuando algunas veces me están dando alguna instrucción, lo cual me pone en aprietos a tratar de realizarla, ya que algunos detalles no los recuerdo y pienso: chispas, debería de haber puesto cuidado al escuchar. Entonces ahora ya lo que hago, como traigo mis dos celulares, anoto en un celular y me lo mando al otro celular para ya traer anotado la lista de la despensa cuando mi esposa me pide: a ver, ¿cuántas cosas vas a traer? Mejor a ver, dímelas. Y ya voy con mi listita en el celular para que no se me vayan a olvidar las cebollas o los ajos. Ok. Hermanos, tratemos de entender que lo que el Señor quería decir no es tan simple como se ve a primera vista, ya que Él hace referencia a diferentes formas de oír. Pero hay una sola forma de oír correcta, y esto es de lo que nos va a hablar. ¿Cómo oímos? ¿De qué forma oímos? Claro, de la manera que oímos, luego hablaremos. Todo va relacionado.
Vamos a ver con relación con el contexto que estamos tocando, que tiene que ver con oír la palabra de Dios. En la parábola anterior vimos que es predicar, es sembrar en el corazón como una semilla. Jesús hizo alusión a diferentes tipos de suelo, pero ¿cómo vamos a predicar la palabra de Dios si no escuchamos correctamente? ¿Cuál es el significado de escuchar atentamente? Pues en primer lugar, no debemos negarnos a escuchar la palabra de Dios, a escuchar lo que es realmente, dándole autoridad y el valor que realmente tiene. Hay personas que la rechazan y se niegan a escuchar la palabra de Dios, mis hermanos. Es muy frustrante hablarle a un inconverso sobre la palabra de Dios. Algunos no quieren escuchar nada, otros quizás por estar angustiados y atribulados nos escuchan. Leemos algunos versículos, los exhortamos y quizás hasta oramos con esa persona, los invitamos, los animamos para que vengan aquí a la iglesia, mis hermanos, y dicen, sí, allá nos vemos y voy a ir, pero de pronto ya no vienen. ¿Por qué? Porque a lo mejor no nos estaban escuchando, no nos estaban dando el avión, o querían salir del problema inmediatamente. Entonces, por eso ese es un tipo de emocionalismo, mis hermanos. Finalmente aceptan, los invitamos a la iglesia, pero no se quieren involucrar en el conocimiento justamente de la palabra de Dios. Siempre hay un pretexto, siempre hay alguna situación por la cual no acuden y no vienen con nosotros. Y esto quizás nos puede desanimar, mis hermanos, esto quizás nos puede poner así como decir, pues yo no quiero seguir hablando a la gente que nos siga adorando a la píldora y decir, sí voy, pero no voy, y más esto nos puede desanimar, pero mis hermanos, esta es una cuestión en donde nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios va a seguir llegando a nosotros. Y si nosotros no hacemos eso o renunciamos a seguir haciendo eso, podemos caer en una situación más complicada, mis hermanos. En segundo lugar, es muy importante que no solo escuchar, sino que también debemos de meditar en lo que oímos. Es un ejercicio de reflexión, de estudio, de análisis, lo que realmente Dios quiere que conozcamos de Él. Eso puede sonar un poco extraño en esta sociedad tan acelerada en la que vivimos, ya que uno desde temprano, antes de salir, a veces solo podemos leer algunos versículos de la Biblia, oramos rápidamente y corriendo nos dirigimos al trabajo. O tal vez estamos leyendo mientras estamos haciendo otras tareas, a lo mejor desayunando, a lo mejor vistiéndonos, y pues esto no es correcto, mis hermanos, definitivamente. Debemos de levantarnos quizás un poco antes, a lo mejor unos 5 o 10 minutos antes o 15 minutos antes para poder leer la Biblia, analizar, pensar en qué tengo que estar pidiendo yo a Dios en ese día, por qué tengo que estar orando. Si tenemos oportunidad de hacerlo más tiempo, qué maravilloso, mis hermanos, pero en la ciudad es muy complicado el tema de los tiempos. Yo con 15 minutos que salga tarde de mi casa, en lugar de hacer una hora de trabajo, hago 2 horas. Entonces es un tema difícil en la ciudad, quizás acá en Morelos es un poco diferente la situación, o en otros estados de la República. Entonces, el tercer punto es que debemos tener buena disposición para poner en práctica lo que escuchamos. Es incoherente oír, meditar, orar y no actuar. La palabra es clara, el que tenga oídos para oír, oiga. Este hombre es aquel que escucha con atención, que medita en lo que escucha y finalmente lo pone por obra. Ahora continuamos en el versículo 24, donde Jesús hace algunas advertencias. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con la que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. ¿A qué se refiere Jesús en este contexto? A lo que oímos. Justamente eso es lo que el Señor está hablando. Al referirse a medir lo que oímos, pues tiene que ver con la importancia que le damos a la palabra del Señor cuando lo escuchamos, cuando valoramos, cuando estimamos y graduamos ese privilegio que tenemos. Recordemos la historia del profeta Samuel cuando era muy niño, que cuando Dios le hablaba y él desconcentrado creía que le estaba hablando a Elí, el sumo sacerdote. Pero finalmente entendió que era la voz de Dios, así es que Elí le aconsejó que cuando le llamara le dijera, heme aquí, soy tu siervo, háblame. La Biblia dice que Samuel crecía y no dejaba caer a tierra ninguna de las palabras de Dios. Era muy importante porque le daba gran interés, porque la forma en la que él medía, lo que él oía, era muy
muy sustancial en su vida, lo retenía, lo guardaba, lo atesoraba en su corazón, y esto es fundamental para nosotros, porque Dios considera a todos los hombres en función del valor que cada uno le da a su palabra. Esto es clave. ¿Qué valor le estamos dando cada uno a la palabra de Dios? Chiquita, grande, mediana, grandotota, ¿es lo mejor? Hay que medir esas situaciones, porque a lo mejor sí la estamos aceptando y sí la estamos asimilando, pero ¿en qué medida la estamos asimilando? ¿En qué lugar la estamos poniendo dentro de nuestras vidas? El hombre puede ser pequeño o grande en función del valor que le da la palabra de Dios. Como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, mis hermanos, volvamos al Sermón del Monte, vamos a Mateo 5:19, que dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué importancia damos a la palabra de Dios? ¿Cómo la estamos valorando? ¿Cómo la estamos viviendo en nosotros mismos? Es muy claro. El Señor cuando dice: el que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, pues pequeño será llamado en el reino de los cielos, y el que lo haga y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Bueno, pues aquí nos muestra el Señor que hay que darle gran importancia de valor a toda su palabra y ponerlo muy en alto. En Mateo 5, 17, 18 dijo Jesús: no pensáis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Qué mejor ejemplo del Señor, respetando y dando importancia a lo que ya estaba escrito, valorando y respetando que no se podía pasar por alto, mis hermanos. Así es que es muy importante tomar nota de esto, porque hoy vivimos un mundo en relativismo. Todo está en función de lo que los hombres, a lo que les funciona o lo que les conviene, sin importar el costo de las transgresiones a las leyes de Dios. Lamento decirlo, pero existen hoy en día muchos cristianos que están en la misma situación. Todo lo dejan a su criterio, como si tuvieran la última palabra sobre lo que es la verdad o no es verdad, lo que debemos de creer o lo que no debemos creer, la importancia que le debemos de dar a cada cosa que viene de Dios. Y esto es terrible, es una terrible equivocación, acomodar la palabra como nos convenga, mis hermanos. No debemos hacer este tipo de cosas, porque Dios en este sentido no quiere que nos sigamos equivocando, porque es un terrible pecado. Hermanos, existen muchos creyentes que, como decía, se acomodan la palabra a sus necesidades y a sus conveniencias. Es que elige lo que le viene bien y se echa lo que le pueda afectar en su experiencia de vida. Lo más grave es que hoy en día existen pastores. Hay pastores, mis hermanos, aunque no lo creamos, que están cayendo en este tipo de tendencias, lo cual es muy grave, porque lamentablemente su rebaño estará sin lugar a dudas muy mal. Dice este texto: con la medida con que medís serás medido. Tenemos que dar valor, un verdadero valor que tiene a todo lo que oímos. La palabra de Dios debe de estar en nosotros, en el lugar más alto. Si la palabra de Dios lo dice, para nosotros debe de ser la norma superior de autoridad. Hoy debemos de recobrar, si lo hemos perdido, este sentido de lo importante que es la palabra de Dios, que debe de serlo en nuestras vidas, no en teoría, sino en la práctica. Es verdad, hermanos, quizás hay algo en la palabra de Dios que no nos guste, que no nos agrade, que incluso nos causa algún poquito de problemas, que nos cuesta trabajo cumplirlo. Tendremos que admitir que algún día renunciamos a nuestra voluntad. La palabra de Dios tiene que quedar por encima, mis hermanos. Como decía un texto de la Biblia que dice que se niegue a sí mismo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, mis hermanos, para poder continuar los pasos de nuestro Señor Jesús. Renunciar a todo tipo de situaciones que sean personales, Padre, por favor. No porque nosotros no los podamos cumplir o nos cueste dejarlo a un lado,
pero seguiremos luchando hasta que lo cumplamos, porque la palabra de Dios es nuestra norma de fe y de conducta, es nuestra vida. Así es que todo lo que hagamos bueno, grandes bendiciones recibiremos, pero cuando aquel en donde estemos fuera de la ley, donde estemos en desobediencia y cuando estemos pecando, tenemos que estar, mis hermanos, muy atentos en ese sentido, ya que ha de haber cuidado, porque pronto podremos estar enfrentando las consecuencias. Ya saben que todas las situaciones que donde hay pecado puede haber consecuencias. Dice este texto también, y aún os se añadirá a vosotros los que oís. Aquellos que oyen adecuadamente la palabra de Dios siempre tendrán más. Oír, meditar y poner en práctica. Los que oyen de esta forma siempre nos quiere dar más. Dios es generoso y forma parte del carácter de Dios. Él imparte gracia, nos da gracia sobre gracia. Vamos a ver por último, mis hermanos, en el versículo 25 que dice, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Jesús en este texto una vez más habla justamente de un Dios generoso, porque al que tiene se le dará. Y confirma lo que acaba de decir, que quien se adueñe de la palabra de verdad, lo que nos enseña, dándole valor y ponerla en práctica, ponerla en un más alto nivel de nuestra vida, recibirá más luz, más bendición. Esta es una verdad bíblica muy importante, mis hermanos, y tenemos que apropiarnos de ella. La medida de lo que recibimos está en consonancia exactamente, íntimamente relacionado con nuestra diligencia de escuchar y poner en práctica lo que estamos escuchando. Esa es la forma en la que podemos aspirar a las bendiciones de Dios. Cuando lo hacemos de esta forma, cuando escuchamos de verdad, y es un principio que se puede aplicar en muchas otras cosas, en el ámbito espiritual. Al que tiene se le dará, al que valora lo que tiene, al que mide correctamente, al que lo aprecia, le será dado más. Si hemos recibido la verdad del Evangelio con un corazón sumiso, el Señor nos va a dar muchos más tesoros, mis hermanos, incluso todas las riquezas que hay en Cristo. Si nos esforzamos en el estudio de la palabra de Dios, siempre vamos a descubrir nuevas cosas maravillosas, porque es una fuente inagotable de riqueza, la palabra de Dios. Hay creyentes que tienen una falsa idea de que vamos a la iglesia solo para recibir. Si pensamos así, pronto podremos empobrecer, sin lugar a dudas, pero si deseamos un cambio, Dios nos usará para hacer medios de bendición para otros y nos recibiremos mayor bendición a nosotros mismos, mis hermanos. Quizás sea duro este texto, pero habla con mucha claridad. Al que tiene y ha sido fiel y está siendo obediente, respetando los mandamientos de Dios, recibirá aún más bendiciones. Pero qué grave pensar es que al que no tiene, aún lo poco que tenga le será quitado. ¿Cuántas veces hemos visto esta acción de gente que se vuelve egoísta y en lugar de ayudar a guardar sus riquezas y no las comparte, y en muchas ocasiones quizás las pierde por alguna situación porque creyó que le durarían eternamente y se olvidó de la palabra de Dios? Pero aquel que posee grandes riquezas y que comparte y ayuda, es seguro que recibirá más y más bendiciones de Dios. Existen algunos que ciertamente se esfuerzan para obtener algo, no obstante, pero se olvidan de la palabra de Dios. Es más, muchos rechazan cuando alguien se acerca a ellos para predicarles el Evangelio. Quizás tengan poco, pero cuando así, lo poco que tengan les será quitado, porque ellos dieron más valor a lo material que a lo espiritual. Concluyo, mis hermanos, deseando que logremos ser la luz en el mundo con tantas complicaciones. No escondamos nuestros conocimientos y compartamos con los que más necesitan. Escuchemos con atención a nuestro Señor Jesús. Actuemos con rectitud y congruencia ante los demás para que el Señor actúe con justicia en nosotros y finalmente demos bendición para recibir bendición. Padre bendito, cuántas gracias te damos, porque permites, Padre, que sigamos, Padre, escudriñando tu palabra, y permites, Padre, que podamos descubrir cosas grandes y maravillosas que tienes para nosotros, Padre. La vida del cristiano, Padre, no es fácil.
implica responsabilidad, implica retos. Yo te pido, Padre, que tú nos prepares, que tú nos fortalezcas, Padre, para que podamos superar todas esas situaciones, Padre, y no nos quedemos estáticos, no nos quedemos quietos, Padre, y que solo estemos trabajando, Padre, para dar las buenas nuevas de salvación para todas las personas que se acerquen a nosotros, para que busquemos a aquellas personas que están con problemas graves, Padre, y poder compartirles el Evangelio, Padre. No permitas, Padre, que nuestra luz se apague. No permitas que la escondamos debajo del almud o debajo de la cama, Padre. Permite que podamos escuchar correctamente, Padre, lo que tú quieres de nosotros y que podamos compartir las bendiciones que tú nos has dado para los demás. Gracias, te damos por este mensaje. En el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos.